Mira, Bugatito, ¿quién es este? Rosquel, ¿Y este? Qué el miedo. señor Bunting, ¿Y quién es esta? Amanda. Wow. Nick abrió la puerta del sótano y le hizo una seña a Frank para que entrara ella primero. Se le llenaron los ojos. Del autor A.F. Harold, unos libros de la editorial Blackie Books, Los Imaginarios del 2018 y Los Imaginarios, y una canción de Muy Lejos de 2019, en esta edición, como digo, de la editorial Blackie Books. Es un universal antropológico el amor de los niños a las historias contadas por los adultos. El insistente ¿y por qué? ¿Y por qué? O la vehemente petición de que la historia siga. ¡Sigue, sigue! ¡Cuenta más! No se debe tanto al mérito de la misma narración, cuanto al hecho de que se está generando o se está afianzando un vínculo, a saber, el del niño, el de la niña, con su propia interioridad. Los cuentos o las anécdotas de los adultos funcionan como ejemplos externos de una riqueza interior, no solamente aún por descubrir, sino sospechada como inagotable. Es el trato mítico, la relación a partir de las historias, con la insondable y recién advertida vida del espíritu. Sin embargo, no tengo duda acerca de que la calidad de la historia tiene una importancia fundamental. El paisaje espiritual con el que la infancia entra en contacto ha de tener aquellas mismas cualidades que esté en condiciones de ofrecer: profundidad, altura, paisaje verbal, abundancia plástica, símbolos y resonancias. La configuración de la historia es el molde en el que el espíritu de quien escucha se vierte y se prueba. El espíritu de la historia debe tener acento. Como profesor de secundaria he estado toda mi carrera y procuro huir de ellos todo cuanto puedo. En contacto con textos que suelen ser éxitos editoriales y en los que he encontrado dos notas distintivas básicas, a saber, las frases siempre son muy breves y sin complejidad, y por otra parte, siempre están pasando cosas. El constante bombardeo de la actividad y su articulación en frases de sintaxis simplísima conduce inevitablemente a una prosa monótona en la que nada llama la atención. No hay tiempo narrativo para la aparición de símbolos o de metáforas. No hay lugar para la presentación de personalidades, no necesariamente personajes. Ni se permite nada que no sea la reproducción automática de una actividad que, por lo mismo, está vaciada de toda acción. Porque la actividad siempre necesita de la acción, pero la acción bien puede evitarse en su quietud, y ello, como quería Aristóteles, por solo amor. El hecho de que haya esta actividad que siempre necesita acción no quiere decir que esa actividad vaya acompañada siempre de acción. A esto me refiero con... es que no sé si queda claro. La actividad sin acción es la característica de esta literatura sin paisaje lingüístico, sin relieve literario. La actividad seguida de acción pues es el curso de acción natural de las cosas, pero la profundidad del mensaje artístico creo que consiste precisamente en que es una acción que carece de actividad, porque ¿qué está activándose o qué se está activando o qué actividad se lleva a cabo cuando uno escucha a Bach o cuando uno contempla un cuadro de Velázquez o de Giotto o cuando uno pasea por, yo qué sé, pues por la Catedral de León? Pues creo que lo único que está sucediendo ahí es la acción pura del arte. Una acción vaciada sin actividad, enfrentada a esta actividad carente de acción de estos textos de lecturas obligatorias. Estos libros de lectura, como los chorizos de comer, o los cuadros de pintura, ¿no? Las lecturas, los libros de lectura. Ya me tengo que leer el libro de lectura, maestro, pero se da por hecho que hay que mantener la atención permanente del joven, de la joven, mediante el recurso de aglutinar una cantidad creciente de hechos, de sucesos, pero a la vez se estructura semejante despilfarro de energías
con los más ramplones usos de las estructuras sintácticas. De suyo, la yuxtaposición pura y dura puede muy bien ser vehículo de una excelsa literatura. La filología clásica enseña que Homero desconoce la hipotaxis. Todo es coordinación o coordinación elidida. Ocurre además que una sintaxis clara puede también organizar contenidos planos. Todo ello, actividad vacía y planitud expresiva, faltan en estos dos libros de A.F. Harold. La literatura de Harold merece una consideración muy positiva en orden a facilitar a la infancia y a la juventud ejemplos logrados de la vida del espíritu. Nick abrió la puerta del sótano y le hizo una seña a Frank para que entrara ella primero. Se llenaron los ojos de lágrimas cuando pasó al lado de Nick y empezó a bajar. Se sentaron en el último peldaño de la escalera y se quedaron callados. En aquel sótano, que era una ventana al otro mundo, observaron a la madre de Nick, gigantesca y gris. Yo he leído estos libros a mis hijos sin tener jamás la impresión de estar leyendo literatura infantil o juvenil. Aquí voy a ir metiendo también los libros que leo con Claudia, con Rodrigo y con Alejandro. Más o menos, no voy a decir que todas las noches, pero sí casi todas las noches de la semana, pues dedicamos un tiempo más o menos largo, a veces 10 minutos, a veces casi una hora. Y entonces, pues bueno, no voy a dar ahora los libros que ya hemos leído, pero los de este año sí, que son estos dos, junto con Crónicas Marcianas y bueno, no, ya la de Úrsula K. Le Guin, pues ya lo dejaremos para más adelante. Digo, yo he leído, repito, ¿vale? Yo he leído estos libros a mis hijos sin tener jamás la impresión de estar leyendo literatura infantil o juvenil. Los adjetivos importan al crítico o al comercial, pero no a la literatura misma, que en su realización rechaza cualquier predicado. Por lo que decíamos, ¿no? Si es una acción sin actividad, pues es algo sustantivo de suyo, no hay nada. De ahí que la crítica sea un trabajo necesario y a la vez que estéril, ¿no? Porque se tiene que poner adjetivos a lo que no lo soporta, entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de creerse verdaderamente que esos adjetivos son absolutos. Cuando es. Cuando la literatura es. Cuando no, entonces, sí es algo, pero es siempre mala literatura. Porque no es verdad que solamente el arte sea bueno, hay arte malo y hay arte pésimo. Y hay literatura buena y hay literatura pues que da asco en el sentido de literatura mala. El hecho de que pueda existir un tipo social de lector privilegiado no convierte a esos libros en soportes que justifiquen ese tipo social. Existirá la literatura de viajes pensada quizá para viajeros o para gente que no pueda viajar. La literatura feminista, aunque a estas alturas es muy problemático indexar algo en esa categoría. Seguramente exista la literatura gay, la lésbica, la queer y la negra o racializada, o como sea que deba decirse según la censura que corresponda, que no es mi intención aquí herir ninguna sensibilidad. También hay literatura histórica, que tiene su público, como la literatura de misterios o la literatura infantil, juvenil, etc. Y ello sin contar con los innumerables hibridismos que uno puede hallar. Por ejemplo, novela racializada de prostitutas analfabetas lesbianas en la desembocadura del río Níger. Quizá, si una tal cosa pueda comprarse, no será precisamente porque los referentes nigerianos puedan hacerlo. El lector en el que piensa el autor no tiene por qué coincidir con quien de hecho disfruta la obra. A.F. Harold no hace literatura infantil, por mucho que sea la infancia la categoría social donde se encuentra su lector privilegiado. Como quiero releer los libros, no voy a hacer ahora un comentario circunstanciado, me limitaré a consignar aquí algún que otro recuerdo, alguna que otra ocurrencia. De Los Imaginarios me llamó la atención su dedicatoria en honor a su hermano Mark contra el olvido. Así dice, contra el olvido. Esa intuición se confirmó con el poema que sirve de frontispicio a la novela. Animo aquí a discutir el hecho de que Los Imaginarios plantea una profunda dialéctica entre la realidad de la soledad tras la experiencia de la muerte y la realidad de la presencia tras la casilla vacía de la ausencia. Los amigos, así, no son invisibles, como yo siempre tiendo a decir y mis hijos rápidamente me corrigen. Son bien visibles, y ello mismo porque son imaginarios. Tal es la entera experiencia humana. Imaginaciones que van comprendiéndose como figuras. Kantianamente es el camino hacia el concepto y las ideas de la razón. Yo creo que Rutger
es una idea de la razón tan necesaria y propia de ésta como las tres canónicas de Dios, de mundo y de libertad. Rutger es la figura del amigo, una figura metafísica que acoge a los amigos reales y los provee de una circunstancia interior donde conviven unos con otros. Porque amigos no solo son los de la filía aristotélica que basan su amor en una gratuidad recíproca. Amigos son la literatura que amamos, la música que amamos, las corrientes de pensamiento y acción que solo de manera inexacta podemos llamar filosofía o ciencia, pero a las que también amamos. Yo leo en Rutger una figura de la amistad así entendida. A esa complejidad literaria yo la llamo personalidad, categoría que luego aplicaré al espacio del sótano en la novela Una canción de muy lejos. Rutger pertenece a un plano de la realidad cuya descripción no resulta fácil y espero no ser injusto con la riqueza significativa que A.F. Harold consigue. En primer lugar, quizás sea justo indicar la deuda de nuestro autor con Momo de Michael Ende. El señor Bunting y su acompañante tienen notables paralelismos con los hombres grises. Unos devoran tiempo, el otro imaginarios. En esencia son seres autófagos que corren el riesgo de desaparecer si no son capaces de controlar su autofagia mediante la incesante ingesta de la vida exterior. Y siguiendo con la analogía, Momo comparte características tanto con Amanda como con Rutger. Sin ánimo de entrar en detalle, Momo ofrece un personaje cuya intuición le permite imaginar versiones de la realidad que son eso, reales, aunque mayormente ignoradas. Reales modos de ser de la realidad, por mucho que sean modos de ser reales ignorados. A.F. Harold parece atribuir esa capacidad a la infancia en general, pues muchos imaginarios esperan a que alguien los necesite. Además, hay niños y niñas incapaces de aceptar sin neurosis la visión de los imaginarios. Y finalmente, la época adulta, que como no está sustancialmente separada de su historia, está también habilitada para relacionarse con los imaginarios. En último extremo, solo el miedo y el olvido destruyen a los imaginarios. De ahí que el olvido y el miedo sea el reino de los adultos y de los niños adultados o desinfanciados, de los niños normalizados. La reconciliación de la mamá de Amanda con su infancia es uno de los aspectos más emotivos e instructivos. En orden a proveer a los lectores o escuchadores, que para el caso viene a ser lo mismo, de materiales espirituales, este momento de la novela es muy eficaz, pues presenta la reunión de la mujer adulta, de su vida de la infancia y de su experiencia adulta, sin que ello signifique una regresión patológica de perturbaciones inconscientes. No, el perro frigo es bien real y su manifestación pertenece al mundo de la experiencia, real aunque mayormente ignorada, que Harold plantea en la novela. De modo que la tensión narrativa no se plantea en términos de fantasía contra empirismo, sino que se desplaza hacia la dialéctica entre el ver y el no ver, o si se quiere, entre el ver y el no querer ver. Amanda y Rutger se ven, pero los otros no ven a Rutger. Solo cuando hay una acumulación enorme de necesidad, los cuerpos de los imaginarios se manifiestan con pública nitidez. Los imaginarios, que no son imaginados por alguien que los necesite, se disipan en el aire, pero logran sobrevivir si se reúnen en lugares donde la imaginación se instala con fuerzas recurrentes, las bibliotecas públicas. Es Zinzan el gato que guía a Rutger hasta una puerta y cuando traspasa esa puerta va a una biblioteca donde están todos los imaginarios. Un gato psicopompo, quizá hermano de aquel que aparece y desaparece en Alice in Wonderland, salva en cierta ocasión a Rutger guiándolo hasta una biblioteca. A mí me gusta mucho relacionar esta biblioteca con la escena en la Biblioteca Estatal de Berlín, en la película de Wim Wenders, El cielo sobre Berlín. Allí también los ángeles se hallan como en su sitio justo, en medio de la incesante actividad espiritual de los lectores. Y ellos como acciones puras que se limitan a contemplar esa actividad espiritual. Y tumbado en el brazo del sofá, observándolo atentamente, estaba Quintilus Minimos. Acababa de aparecer hace 10 minutos. Le dijo su padre desde la cocina. Ha entrado en casa tan
tan pancho como si no hubiera pasado nada. En Los Imaginarios y en Una canción de muy lejos, el autor plantea un fondo de actualidad, la inadaptación del individuo al grupo. En el caso de Una canción esto es particularmente notable. La violencia contra Francesca es un caso ejemplar. Cualquier persona que tenga trato profesional con los jóvenes, maestros, psicólogos, profesores o incluso los mismos padres, habrán tenido ocasión de ver desarrollarse el mismo esquema. Una persona violenta se apoya en espectadores pusilánimes a los que instrumentaliza para torturar a su víctima, a la que se le achacan las causas de su padecimiento, transformando a la víctima en su propio victimario. El hecho de que el padre de Francesca no se dé cuenta de nada es un rasgo tristemente realista. No siempre existen vínculos de comunicación tan fuertes entre las generaciones, pero eso es precisamente lo que sí ocurre a Nicholas Underbridge con sus padres. Creo que este apellido es una descripción nítida de su realidad. Su vida transcurre bajo el poderoso puente que conecta dos lugares que deberían permanecer absolutamente separados. Con todo el respeto por el trabajo de la traductora y comprendiendo perfectamente las dificultades y penalidades de su labor, quiero señalar que el título original es The Song from Somewhere Else, la canción del otro lugar o la canción desde el otro lugar. Traducir from somewhere else como de muy lejos es inadecuado y fiel, pero o sea, es una traducción adecuada y fiel, ¿no? From somewhere else, de muy lejos, es adecuada y es fiel, pero es una traducción inexacta. Creo que la extrañeza, la rotunda otredad, lo absolutamente diferente y diverso del mundo de origen de Nick y, por otra parte, su inexplicable proximidad, su latencia insistente, su aparición segura y casi regular, su comunicación musical, no comparecen en el sintagma de muy lejos, pero sí en las mayúsculas del nombre propio Somewhere Else, vertidas literalmente como el otro lugar. Somewhere Else es un topónimo, no una indicación meramente espacial. El nombre Somewhere Else es la primera aparición de las notas constructivas que van configurando la personalidad del sótano de la casa del padre de Nick. El sótano forma parte del catálogo de lugares inefables, de topoi metafísicos o sitios literarios en los que la espacialidad misma se representa con unos rasgos propios de una persona. La personalidad no es un atributo exclusivo de un personaje. Yo quiero ver en Don Quijote y Sancho una personalidad que convive unánime con ambos individuos, caballero y mozo. Esto es mogollón de trinitario, ¿no? Esto es muy teológico. Comala tiene una personalidad mucho más rica y multiforme que el admirable Macondo, por no hablar de las bibliotecas borgianas, cuyo aleph es la potenciación infinita de la ventana o puente entre mundos u orillas extrañas, que es el sótano de la casa del padre de Nick y de su madre. Porque es la música de la madre de Nick la que, con gracia y magnificencia, sin esfuerzo y sin pausa, va hilvanando sus antes y sus después del sonido, con la incontenible esperanza de poder comunicarse. Virtud defendida por Schopenhauer, quien designaba la música como el más universal y eficaz modo artístico de zafarse de un destino nulificante y despiadado. La presencia de la música, en un principio solo auditiva, solamente se escucha, va adquiriendo matices visuales y táctiles, como si Harold hubiera leído o hubiera visto la obra de nuestro insólito José Valdelomar. El vínculo de la madre es de naturaleza táctil visual, como quería Valdelomar. La música toca al oyente y lo ilumina. Las experiencias estéticas de Francesca son sin duda la base de un crecimiento ético que la acerca cada vez más a Nick y a sí misma. Pero Harold no le escamotea a su lector el contacto con las zonas más luctuosas, injustas, con la cara más amenazante de la vida. Harold es un maestro también en traer el terror sin caer en el susto facilón del monstruo falso que tontamente martirice al lector, al escuchador. Mis hijos llegan a asustarse real y sinceramente con el señor Bunting o con los seres que luchan por penetrar a través de la ventana. Yo creo que esa ventana es un agujero de gusano. Esa ventana espacio-temporal que comunica el mundo de la madre de Nick y el mundo de Francesca. Cabe preguntarse si esa aparición del mal no será más necesaria que nunca hoy, en medio de una industria editorial
que provee incansablemente, monstruosamente de nuevos títulos para rellenar las estanterías de los centros comerciales, con obras en las que todo está bien, en las que no hay conflictos reales, en las que no existe el mal, obras destinadas a acostumbrar a sus lectores, víctimas vampirizadas por la sordidez de tanta ramplonería, a un mundo estable de suyo, en el que las inestabilidades se deban siempre a pequeñas disarmonías dentro del grupo, que siempre logra la manera de reintegrar al díscolo, al equivocado, al excesivo, a ese que de ninguna manera, si no es mediante la violencia de la mentira y la coacción del delito, podría nunca con salud pertenecer a él, a ese grupo. Sí, Harold trabaja con el miedo y con el terror, porque el espíritu no puede conocer la paz y la confianza si no convive con esas zonas opacas y sin razón. Pero no cabe duda de que el gran tema haroldiano es el tema de la amistad. Una amistad que podría perfectamente ejemplificar la tripartición aristotélica de amistad por placer, el que por ejemplo encuentran los torturadores de Francesca, la amistad por utilidad, el mundo de las relaciones adultas y la amistad por la virtud. No solo se encuadran aquí Amanda y Rutger y Francesca y Nick. Creo que los gatos, esos seres híbridos semisalvajes y semifantásticos, favorecen a sus amigos porque en ese ejercicio de la acción virtuosa se halla la recompensa misma de la felicidad. Son estas las novelas, obras que se puedan ascribir entonces, sin más ni más, a la literatura infantil y juvenil. Bueno, pues también podrían clasificarse como literatura fantástica, que duda cabe, incluso como literatura social, el famoso bullying, que yo detesto esas palabras que sustituyen a los sustantivos que vienen en el ordenamiento jurídico del Reino de España. Ningún juez puede hablar con propiedad de bullying, se habla de violencia, se habla de asesinato, se habla de suicidio, se habla de tortura, pero el bullying lo que hace en gran medida es disfrazar una realidad que debería enseñarse con más crudeza en los centros educativos con el Código Civil y con el Código Penal en la mano, lo que digan los códigos. Bueno, pues en ese sentido podría ser también literatura social, estas dos novelas. También es lícito hacer una lectura filosófica, como más o menos he ensayado un poco aquí, y es que la literatura difícilmente acepta los identificadores numéricos de la biblioteconomía. Mis hijos disfrutaron muchísimo de los ratos en los que les leí estas novelas y en general suelen agradar a la mayoría de los lectores de secundaria con los que he trabajado. No sabe uno cómo agradecer la posibilidad de releer estas para mí entrañables novelas de A.F. Harold.